Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy. Espero que todos estén teniendo un día increíble y prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucha curiosidad y especulaciones en el mundo de las celebridades turcas. Hoy vamos a hablar de el secreto detrás del tatuaje borrado de Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet, la talentosa actriz turca que nos ha robado el corazón en series como Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, y Doğdu Unep Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino. Hemos visto a Demet brillar en la pantalla, con su carisma y su innegable belleza, pero hay un detalle que ha despertado la curiosidad de muchos: ¿qué pasó con ese misterioso tatuaje que solía tener? ¿Por qué lo borró? Y sobre todo, ¿cuál era su significado? Así que si son fans de Demet Özdemir, si les encantan los chismes de celebridades, y si sienten curiosidad por los secretos que se esconden bajo la piel de las estrellas, este vídeo es para ustedes. Vamos a desentrañar juntos este misterio, analizando las pistas, explorando las teorías y buscando la verdad detrás de este borrón y cuenta nueva en la vida de Demet. Y antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy preparando contenido nuevo y emocionante sobre el mundo de las series turcas, las celebridades y mucho más. No se lo pierdan. Bien, empecemos con el misterio del tatuaje borrado. Para entenderlo mejor, primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cuándo y dónde vimos por primera vez ese tatuaje en Demet. Si son observadores como yo, probablemente se habrán dado cuenta de que este tatuaje era visible en diferentes fotos y eventos públicos. A menudo podíamos vislumbrarlo en fotografías casuales, en sesiones de fotos para revistas e incluso en algunas escenas de sus series. El tatuaje, por lo que hemos podido observar, era una especie de cielo estrellado. Sí, un diseño delicado compuesto por pequeñas estrellas y posiblemente alguna que otra constelación. Estaba ubicado en la parte posterior del cuello, lo que le daba un toque muy sensual y discreto. Me parece un lugar muy elegante para un tatuaje. Era un diseño sutil, pero a la vez con un simbolismo bastante fuerte. El cielo estrellado como símbolo suele representar esperanza, sueños, aspiraciones y la búsqueda de la verdad. Las estrellas en muchas culturas son guías, luces que nos orientan en la oscuridad. Entonces, ¿qué significaba este tatuaje para Demet? Era una declaración de sus sueños y metas. ¿Un recordatorio de sus raíces? ¿O simplemente algo que le gustaba estéticamente? Lo cierto es que en su momento el tatuaje generó mucha especulación. Los fans intentaban descifrar su significado, buscando pistas en las entrevistas de Demet, en sus publicaciones en redes sociales e incluso en las letras de sus canciones favoritas. Pero Demet, como suele hacer, mantuvo el misterio, no reveló directamente el significado del tatuaje, lo que por supuesto, alimentó aún más la curiosidad. Una verdadera estrategia de marketing, diría yo. Y aquí es donde entramos en el por qué lo borró, que motivó a Demet a tomar esta decisión. Porque borrar un tatuaje no es algo que se haga a la ligera. Es un proceso que implica sesiones con láser, tiempo, dinero, y sobre todo, una clara decisión de cambio. Existen varias posibles razones para borrar un tatuaje, y vale la pena analizarlas en detalle. La primera y más común es que el significado del tatuaje haya cambiado con el tiempo. Las personas evolucionamos, nuestros gustos cambian, y lo que era importante para nosotros en un momento dado puede dejar de serlo. Imaginen que Demet en sus 20s se sintiera muy identificada con la idea de un cielo estrellado, simbolizando la búsqueda constante de sus sueños, la esperanza y la guía en su camino. Quizás ese tatuaje fue un recordatorio constante de sus aspiraciones iniciales, un símbolo de su juventud y sus ambiciones. Con el paso de los años, y a medida que su carrera despegaba, sus prioridades podrían haber cambiado. Tal vez la necesidad de perseguir estrellas se transformó en la necesidad de alcanzar estrellas, ya que muchos de sus sueños se hicieron realidad. En ese contexto, el tatuaje, que antes era un faro, podría haber perdido relevancia, e incluso haberla limitado en cierto sentido. La evolución personal es algo natural. Lo que nos define en una etapa de la vida no necesariamente nos define en otra. Los intereses, las relaciones, los valores, todo esto puede cambiar a lo largo del tiempo. Y el tatuaje, que en un momento era un reflejo de la personalidad y las motivaciones de Demet, podría haber dejado de serlo.
Borrarlo en este sentido sería un acto de coherencia, una forma de reflejar la nueva Demet, la mujer que ha crecido, evolucionado y se ha transformado a él. O largo de los años. Otra posible razón es que el tatuaje ya no se ajustara a su imagen profesional. Como actriz, Demet tiene que cuidar mucho su apariencia y a veces, los tatuajes pueden limitar los roles que puede interpretar. Esto es especialmente cierto en la industria del cine y la televisión, donde la imagen es fundamental. Los tatuajes, aunque sean pequeños y discretos, pueden ser un factor limitante a la hora de conseguir ciertos papeles. Los directores y productores, al buscar el look perfecto para un personaje, pueden preferir actores sin tatuajes, para evitar tener que cubrir el tatuaje con maquillaje en cada escena, lo cual implica tiempo y recursos adicionales. En este sentido, la decisión de borrar el tatuaje podría haber sido una estrategia profesional, una forma de ampliar sus posibilidades en la industria, de abrirse a una gama más amplia de personajes y proyectos. Es importante recordar que la imagen pública de un actor es un activo muy valioso. Demet, como una de las actrices más queridas de Turquía, tiene una marca personal que debe cuidar y proteger. Cualquier cambio en su apariencia, ya sea un nuevo peinado, un cambio de estilo o, en este caso, la eliminación de un tatuaje, puede ser parte de una estrategia más amplia para renovar su imagen, adaptarse a las tendencias, o simplemente, evolucionar como artista. Una tercera posibilidad, que siempre genera mucho interés, es que el tatuaje estuviera relacionado con una persona o un evento significativo en su vida. Los tatuajes conmemorativos suelen ser muy personales, y cuando una relación o una etapa llega a su fin, la persona puede optar por eliminar el tatuaje como una forma de cerrar ese capítulo. En el caso de Demet, esto cobra una relevancia especial debido a su vida amorosa, que ha sido objeto de gran interés por parte de los medios y el público. Sus relaciones sentimentales, especialmente las que han sido más mediáticas, han sido seguidas de cerca, y cualquier cambio en su vida personal, como un tatuaje nuevo o su eliminación, suele ser interpretado como un reflejo de su estado emocional. En este punto las especulaciones y las teorías se disparan, y es inevitable que los fans y los medios de comunicación busquen pistas y conexiones. ¿Estaba el tatuaje relacionado con alguna relación sentimental pasada? ¿Con algún proyecto profesional que ya no se materializó? La respuesta, como suele suceder, permanece envuelta en el misterio, alimentando la curiosidad y el interés del público. Y aquí, amigos míos, es donde las especulaciones y las teorías se disparan. Dado que Demet nunca ha revelado la razón oficial, los fans y los medios de comunicación han estado constantemente buscando pistas. ¿Estaba relacionado con alguna relación sentimental pasada? ¿Con algún proyecto profesional que ya no se materializó? El misterio sigue. Pero lo cierto es que en algún momento Demet decidió que el tatuaje ya no formaba parte de su imagen ni de su vida. Y así comenzó el proceso de eliminación. Vimos cómo poco a poco el tatuaje fue desapareciendo de las fotos y los eventos públicos. Era como si Demet estuviera dejando atrás una parte de su pasado, preparándose para un nuevo comienzo. Analizando un poco más, es importante recordar que Demet es una persona muy reservada en cuanto a su vida personal. Siempre ha tratado de mantener su privacidad y evitar el foco mediático en temas personales. Por lo tanto, es muy probable que nunca sepamos la verdad absoluta sobre el tatuaje borrado. Quizás solo sea un detalle que, como muchos en el mundo del espectáculo, permanezca envuelto en el misterio. Pero eso no impide que podamos especular y analizar las posibles razones, ¿verdad? Y es precisamente lo que estamos haciendo aquí. En cuanto a las teorías, una de las más populares relaciona el tatuaje con una de sus relaciones sentimentales más conocidas. Si bien no podemos revelar nombres específicos, es de dominio público que Demet ha tenido relaciones con actores y personalidades del mundo del espectáculo. La especulación apunta a que el tatuaje podría haber sido un símbolo de amor, afecto o compromiso con alguna de estas personas. El hecho de que el final de estas relaciones haya sido, en algunos casos, bastante mediático y doloroso, refuerza la hipótesis de que la eliminación del tatuaje podría haber sido una forma de pasar página, de cerrar un capítulo y de dejar atrás el recuerdo de una relación que ya no existía. Esta teoría, aunque popular, también es delicada, ya que implica un análisis de la vida personal de Demet y de sus relaciones sentimentales. Es importante ser respetuosos con su privacidad y no caer en especulaciones infundadas o en juicios de valor. Sin embargo, es innegable que la conexión entre un tatuaje y una relación sentimental es algo común,
especialmente cuando el tatuaje se considera un símbolo de amor o de unión. Otra teoría, un poco más abstracta, sugiere que el tatuaje simplemente representaba una etapa de su vida en la Q.E. de Met estaba buscando algo más profundo y personal. Quizás el tatuaje ya no encajaba con la imagen que quería proyectar. Quizás estaba buscando una nueva versión de sí misma, y el borrado del tatuaje era una metáfora visual de ese proceso. Esta teoría se centra en la evolución personal de Demet, en su búsqueda de la autenticidad y en su deseo de reinventarse. Es posible que el tatuaje del cielo estrellado, que en un principio representaba la esperanza y la búsqueda de sueños, ya no resonara con la persona en la que Demet se había convertido. Quizás a medida que su carrera avanzaba y su vida personal se desarrollaba, Demet sintió la necesidad de dejar atrás esa etapa, de liberarse de ese símbolo, para abrazar una nueva etapa de su vida. Borrar el tatuaje en este sentido, sería un acto de empoderamiento, una forma de tomar el control de su imagen y de su narrativa personal. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que el tatuaje simplemente ya no le gustara. Los gustos cambian, y es completamente válido que Demet decidiera borrarlo simplemente porque ya no le parecía estético, o porque quería probar algo nuevo. Esta es una explicación sencilla, pero no por eso menos válida. La moda, las tendencias, los gustos personales, todo esto puede influir en nuestras decisiones, y cambiar un tatuaje es algo que muchas personas hacen por razones puramente estéticas. En definitiva, el misterio del tatuaje borrado de Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo las celebridades pueden generar un gran interés en la opinión pública, incluso con pequeños detalles. El hecho de que ella nunca haya revelado la verdad completa, solo ha avivado la curiosidad de los fans. Y ahora, después de explorar todos estos detalles, me gustaría saber: ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál es su teoría sobre el tatuaje borrado de Demet? ¿Creen que estaba relacionado con una relación sentimental? ¿O tal vez con un cambio en su vida profesional? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leerlas. También me gustaría recordarles que este es solo un análisis y una especulación basada en la información disponible al público. No tenemos acceso a la vida privada de Demet y por lo tanto, no podemos conocer la verdad absoluta. Pero como fans podemos disfrutar de este tipo de análisis y de debatir sobre los misterios de las celebridades. Además, vale la pena considerar el proceso de eliminación del tatuaje en sí mismo. Borrar un tatuaje es un proceso que requiere tiempo, paciencia y compromiso. Implica someterse a sesiones con láser, que pueden ser dolorosas e implican un costo económico. En este sentido, la decisión de borrar un tatuaje es un acto significativo, que demuestra una firme voluntad de cambio. Demet, al emprender este proceso, estaba enviando un mensaje claro: estaba dispuesta a hacer un esfuerzo para deshacerse de ese símbolo y abrazar un nuevo capítulo en su vida. El proceso de eliminación con láser no es mágico, y puede llevar varios meses o incluso años, dependiendo del tamaño, el color y la profundidad del tatuaje. Durante las sesiones, el láser descompone las partículas de tinta en el tatuaje, lo que permite que el cuerpo las elimine de forma natural. Después de cada sesión, la piel puede estar inflamada, enrojecida y sensible, y requiere cuidados especiales para favorecer la cicatrización. Demet, al someterse a este proceso, estaba demostrando su compromiso con el cambio, su determinación por dejar atrás el pasado y su deseo de construir una nueva imagen para sí misma. Este proceso también podría haber sido una oportunidad para reflexionar sobre el significado del tatuaje y para sanar emocionalmente cualquier vínculo asociado al mismo. La elección del lugar del tatuaje, la parte posterior del cuello, también añade un elemento de intriga y misterio. Esta zona es discreta y sensual, y el hecho de que el tatuaje estuviera ubicado allí sugiere que era algo personal, algo que Demet quería que fuera visible para aquellos que la conocían de cerca. Al eliminarlo, Demet estaba borrando ese símbolo de su cuerpo, pero también estaba eliminando un elemento de su intimidad que se había vuelto público. La imagen pública de Demet, como la de cualquier celebridad, está cuidadosamente construida y gestionada. Cada detalle, desde su vestuario hasta sus peinados, desde sus relaciones sentimentales hasta sus proyectos profesionales, está sujeto a escrutinio y análisis por parte de los medios y el público. En este contexto, la decisión de borrar el tatuaje es un claro indicio de que Demet está tomando el control de su imagen y de su narrativa. La eliminación del tatuaje también puede ser vista como un acto de autoafirmación, una forma de tomar posesión de su propio cuerpo y de su identidad. Demet, al tomar esta decisión,
estaba demostrando que ella es la única que controla su imagen y su vida, y que no está sujeta a las expectativas de los demás. Es importante recordar que, más allá de las especulaciones y las teorías de Method Demir, es una persona con sus propios sentimientos, experiencias y decisiones. Si bien es legítimo que los fans y los medios de comunicación se interesen por su vida, es fundamental respetar su privacidad y su derecho a tomar decisiones personales sin presiones ni juicios. En el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son inevitables. Las celebridades, por su propia naturaleza, son objeto de atención constante y cualquier detalle de su vida, por pequeño que sea, puede convertirse en un tema de debate y discusión. Es parte del juego, pero es importante recordar que las celebridades son personas reales, con sus propias emociones y necesidades. La decisión de borrar un tatuaje es un ejemplo de cómo las celebridades pueden utilizar su imagen para comunicar mensajes y para expresar sus sentimientos. En el caso de Method Demir, el borrado del tatuaje es un ejemplo de cómo puede tomar el control de su narrativa y cómo puede construir su propia imagen, independientemente de las expectativas de los demás. En resumen, el misterio del tatuaje borrado de Method Demir es un rompecabezas fascinante, que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la evolución personal y la búsqueda de la autenticidad. Es una historia que nos recuerda que las celebridades, como todos nosotros, están en constante cambio, y que su imagen es un reflejo de sus propias experiencias y transformaciones. En última instancia, la verdad sobre el tatuaje borrado de Method Demir solo la conoce ella. Pero a través del análisis, la especulación y la imaginación, podemos construir nuestras propias teorías y disfrutar del misterio que rodea a esta talentosa y admirada actriz turca. Y ahora, después de explorar todos estos detalles, me gustaría saber: ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál es su teoría sobre el tatuaje borrado de Demet? ¿Creen que estaba relacionado con una relación sentimental? ¿O tal vez con un cambio en su vida profesional? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leerlas. También me gustaría recordarles que este es solo un análisis y una especulación basada en la información disponible al público. No tenemos acceso a la vida privada de Demet y por lo tanto, no podemos conocer la verdad absoluta. Pero como fans podemos disfrutar de este tipo de análisis y de debatir sobre los misterios de las celebridades. Bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado este viaje al misterio del tatuaje borrado de Method Demir. Hemos analizado las posibles razones, hemos explorado las teorías y hemos intentado desentrañar el secreto detrás de este intrigante detalle. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Me encanta compartir estas curiosidades con ustedes y discutir sobre el mundo de las series turcas. Gracias por su tiempo y por su apoyo. Y ahora, como siempre, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Method Demir. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.